La Segunda Guerra Mundial es la gran crisis de la Edad Moderna. La humanidad no podía seguir más el mismo camino. A 80 años de su inicio, una nueva era en ciernes. Los primeros días. Les damos la más cordial bienvenida al Centro de Enseñanza para Extranjeros. Nos da mucho gusto contar con su presencia en esta inauguración de un nuevo ciclo de cine y seminario interdisciplinar titulado Los primeros días, a 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. La idea es que en este ciclo, a través de películas y exposiciones de académicos, expertos, tratemos de entender la muerte de la política y el surgimiento de la posmodernidad a la luz de los primeros 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pues para inaugurar este ciclo contamos con la presencia de uno de los principales organizadores e impulsores de este evento, que es el maestro Sergio Vallejos, quien es ingeniero industrial, tiene una maestría en economía por la UNAM y es candidato a doctor en economía por la Universidad de Alcalá. Desde 1996 es profesor sobre temas de historia económica de México, aquí en el CEPE, director del NOX, Galería de Arte y Diseño, así como fundador de Incognitive, un espacio de discusión interdisciplinario. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro Vallejos, quien nos va a comentar de qué se va a tratar este cine y nos va a dar la conferencia inaugural. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por tu apoyo, como siempre, en todas las iniciativas que vamos teniendo, todas las locuras que vamos haciendo aquí. Siempre muy entusiasta con tu apoyo y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Bueno, este es un ciclo que intentamos tenga un poco hubo hasta cierto debate como por qué el nombre, ¿no? El tema de los primeros días. Y bueno, intentamos, como el objetivo central de lo que, digamos, de este ciclo es como identificar que a partir de la Segunda Guerra Mundial pues, hubo un cambio de tendencia en muchas variables importantes en la historia de la humanidad, ¿no? Y ahora que se cumplen 80 años de este inicio, me parece como oportuno como recordarlas, porque estamos viviendo en y que es un poco el debate que vamos a ver durante todo el ciclo, pues como una época complicada en el sentido que ciertas reglas o ciertas tendencias que se habían seguido con mucha claridad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora han cambiado, ¿no? No han cambiado, pero ese es un poco el debate, están como digamos, hay como algunos signos así extraños, yo más bien los veo como oscuros, pesados, riesgosos, sobre que las cosas pueden empezar a cambiar y tomar otro curso. Entonces yo creo que es oportuno como ese debate, identificar lo más importante es de que hubo un cambio. Entonces en este ciclo la idea es, tener un panorama general en este sentido y al final, concluir un poco como las nuevas tendencias que me parece, nos parece que la sociedad tiene a partir de la Segunda Guerra Mundial y que incluso con los cambios que está viendo, me parece que lo más probable es que continúe, ¿no? Muy bien, pues ese es como el sentido y quizá como lo que da origen como al nombre del curso. Entonces, el primer punto o la primera plática que vamos a tener es justamente un tema como introductorio que intenta como dar una visión como general de este cambio y lo titulé así, de los pactos Molotov-Ribbentrop al Festival de Woodstock. Es la gran crisis de la modernidad. Los puntos que vamos a ver, es la Segunda Guerra Mundial como parteaguas de la historia moderna, marcos de decisión individual y colectivo, las guerras versus el comercio, interacciones sociales, el fin de la historia y 4, conclusión, una regresión histórica no es tan sencilla. Uno de los cambios más importantes que ha habido seguramente en la historia, digamos,
reciente, y digamos, de estos cambios a los que me he referido, quizá el más significativo es este que tienen aquí ustedes, no sé si lo pueden ver. Justo es el de el papel o la participación de la mujer en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? La mujer normalmente en toda la historia, si consideramos que la historia tiene, ¿no? La civilización puede tener alrededor de 10.000 años, pues claro, hay algunas excepciones en algunas culturas donde resulta que la mujer sí tenía una participación un poco más importante, pero en general los niveles, digamos, aunque esta gráfica empieza en 1950, lo que podemos pensar es que pues esta cifra muy baja de la participación de la mujer pues se mantiene en los últimos, digamos, 10.000 años, ¿no? Es muy probable. Y entonces algo sucede a partir después de 1950, que en muy poco tiempo, realmente es un tiempo récord a nivel histórico, el papel de la mujer, en este caso, está medido como la participación laboral en la mujer del total, rebasa a 50% en un periodo como muy corto, ¿no? No solamente el asunto, digamos, de la actividad, lo que sabemos es que con las guerras, las mujeres, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, pues las mujeres tuvieron que salir a trabajar, y claro, una vez que terminó la guerra, lo que sucedió fue que regresaron a sus casas. Lo que vemos después de la Segunda Guerra Mundial es que ya no fue así, sino que ya se quedaron digamos, ya en el mercado laboral abierto, y en general hablamos como de un nuevo, es decir, la participación de las mujeres empezó a ser una cosa mucho más activa, ¿no? Que es un poco, claro, los movimientos feministas dicen que faltan muchas cosas, me parece muy bien que haya toda una discusión, pero la realidad es que ha habido un avance como nunca antes en la historia en los últimos, digamos, que en términos históricos es muy corto, ¿no? Lo que vamos a ver es que este es un cambio, es decir, que ahorita solamente lo que vamos a hacer es como mostrarlo, y luego vamos a entender, bueno, qué es o cuál es la razón de este cambio y otros más que vamos a ver. Otro cambio importante es el número de países que hay en el mundo. Aquí tenemos datos sobre 1800, no hay un dato así estricto, ahorita hay otra, es decir, porque incluso la definición de Estado-Nación a veces no es muy clara. A veces se confunde el tema de la cultura o de una organización municipal o a escala municipal con un estado moderno. Lo que podemos saber es que en la Edad Media había muchos estados. Solamente, por ejemplo, Alemania tenía más de 80 estados distintos, ¿no? Alemania. Entonces, lo que podemos ver es que esta gráfica, es decir, se entiende que si nos vamos a un poco antes del inicio de la modernidad, podemos esperar que el número de estados independientes era mucho más alto, ¿no? Nada más España pues tenía 6 o 8 estados, reinos independientes, entonces eran muchos más. Lo que vemos es que hasta 1940 hay una concentración de poder, es decir, una de las razones que arrancan con, digamos, de la tendencia moderna es que empieza una concentración de poder que se manifiesta en tener estados más grandes, ¿no? En estados más grandes y centralizados, ¿no? Que tienen una escala distinta. Y a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, esa concentración de poder se empieza a desquebrajar de alguna manera, y entonces tenemos un dato donde a partir de ese momento empiezan a aumentar los estados. Llegamos a tener digamos, un promedio de 50 estados a un promedio de casi 200 estados-nación que se tienen actualmente, ¿no? Un dato interesante es muertos en guerra. Es decir, el tema de las guerras pues es un tema que siempre ha existido, desgraciadamente. Pero lo que vemos en esta tendencia, en esta gráfica, quizás no se ve con la suficiente claridad, es, bueno, el tamaño de los círculos es el tamaño de la confrontación armada. Lo que vemos justamente, las más grandes, pues obviamente son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y la gráfica en rojo habla, digamos, sobre, digamos, define, digamos, los muertos como proporción de la población mundial. Aquí está en una escala, un poco para que se vea como los hechos históricos más claros, está en escala logarítmica, entonces eso significa que no se ve como muy clara la tendencia. En esta otra gráfica sí se ve muy clara, es decir, lo que tenemos en
En la gráfica, digamos, en la columna son el porcentaje de la población. Esta es una gráfica que va de 1350 al año 2000 y justamente el punto 12 le corresponde a la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, aunque siempre ha habido guerras, el nivel, digamos, de mortandad, el nivel, digamos, de destrucción que han tenido las guerras, sí lleva una línea constante que termina con la Segunda Guerra Mundial. Que hay una frase interesante que es una frase de Albert Camus. El gran Cartago lideró 3 guerras, después de la primera seguía teniendo poder, después de la segunda seguía siendo habitable, después de la tercera ya no se encuentra en el mapa. Este es un dato sobre la importancia sobre años sin conflicto entre las potencias principales. Lo que vemos es que nosotros estamos entrando en el periodo más largo sin conflicto entre potencias principales. Aquí está considerando algunos temas de la Guerra Fría, que son como los últimos años, como parte de este conflicto. De todas formas, en los últimos años, lo que va del siglo XXI, este indicador está en 0. En realidad llevamos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial sin una confrontación armada seria entre potencias principales, ¿no? Es el periodo más largo, por lo menos de la historia digamos, desde el inicio de la Edad Moderna en el siglo XVI, ¿no? Otro dato interesante, donde se ve un quiebre central, digamos, en el tema, en el patrón de consumo, en este caso es el consumo energético. Vemos cómo va aumentando, en general, lentamente, desde 1850, a partir de la industrialización, de la revolución industrial, empieza un proceso de crecimiento del consumo, pero se ve, digamos, incrementado con una tasa realmente muy importante, justamente a partir también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde estábamos en niveles, digamos, de menos de, como quiera que se mida, de niveles de 5 a niveles aproximadamente, aquí aparecen porque es una escala logarítmica también, de 8 o 10, ¿no? En este caso son, lo voy a poner aquí, 30, es decir, lo que no aumentó en los últimos 100 años, digamos, de 1850 al fin de la Segunda Guerra Mundial, que realmente fue casi nada, pues el crecimiento realmente del consumo energético empieza a generarse de una forma casi exponencial a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Un dato importante es decir, hay un crecimiento, y es un poco la clave de lo que vamos a comentar, en general digamos, de la potencia militar, pero no igual del comercio internacional o en general de las decisiones individuales que lo generan. Aquí tenemos un dato que me parece importante, es el comercio internacional como proporción. En este caso son las exportaciones de cada país digamos, en datos, digamos, en una selección de países en algunos años, como proporción de la economía total de cada país, con precios constantes de 1990 para que sean comparables. Estas cifras son interesantes porque a veces es difícil encontrar series estadísticas de largo plazo que estén medidas en las mismas unidades, y este es un problema serio cuando intentamos como establecer como algunas tendencias o lógicas, ¿no? Digamos, en la evolución de ciertas variables. Y bueno, y por eso es que me parece que estas estadísticas, que son básicamente de Madison, es un compendio que hizo la OECD de estadísticas históricas, de un economista histórico muy importante, Madison. Bueno, aquí esta es una de ellas. Aquí lo que vemos es, por ejemplo, si vemos el dato del mundo, lo que tenemos es que en 1870 el 4.6 digamos, las exportaciones significaban el 4.6 del producto, luego suben a 7, 1929 están en 9 y en 1950 caen y están en un nivel de 5.5. Es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, los países no estaban integrados políticamente, o dicho de otra forma, estaban integrados para la guerra. Para eso estaban completamente, es decir, ya a partir del siglo XVI pues ya hay
una comunicación en todo el mundo. Y la primera forma de comunicación global fue exactamente el tema de la guerra. Pero lo que vemos es que a nivel económico realmente el nivel de integración era muy bajo. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial se dispara el proceso de, así como vemos que hay una declinación de la violencia que tiene que ver con las guerras y con todo lo militar, pues hay un aumento muy importante en el comercio internacional. Pasa de 5 al 10 al 17. Ahorita, este es un dato que me dicen llega hasta el 98. El dato actual debe estar por el orden como del 24% más o menos, ¿no? Ha seguido aumentando y ha dejado de aumentar a partir de los últimos 5 años. Y es justamente una señal como preocupante o una señal, digamos, de que las cosas pueden empezar a cambiar, ¿no? Si usamos este indicador como proporción de la economía industrial, ¿qué es lo que pasa? Que las economías industriales necesitan más materias primas para desarrollarse y entonces es lógico que necesiten estar más abiertas. Entonces, si incorporamos este factor, lo que vemos es que podemos definir un índice de globalización y que tiene su punto más bajo en el punto 5, que corresponde justamente también a la primera parte del siglo XX, ¿no? Un factor importante es el crecimiento de la población mundial. Se acelera justamente también otra vez después de la Segunda Guerra Mundial. Había un crecimiento continuo, bajo, y a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial empieza un proceso de enorme crecimiento poblacional que ya ahorita empieza a llegar como a un equilibrio, ¿no? Ya las tasas empiezan a bajar otra vez, pero entonces hay un shock muy importante en el crecimiento de la población justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial para llegar a una situación otra vez como mucho más estable, ¿no? Un tema importante es qué pasa con los sistemas democráticos. Ya vemos que el poder se ha ido centralizando o se centralizó desde la Edad Media, donde las escalas antes del Estado-Nación, donde las escalas de las decisiones colectivas políticas eran mucho más pequeñas. Realmente el primer país que se unificó como tal fue España y además fue el primer país que ya tiene una escala militar mucho más alta. Ahorita vamos a ver una estadística muy interesante al respecto. Fue el primer imperio que es capaz de conquistar a otro imperio del otro lado del océano. Siempre ha habido imperios, siempre ha habido conquistas, pero nunca había sucedido de que hubiera un imperio con la capacidad de ir de cruzar el océano, darle la vuelta al mundo, que fue lo que hizo Magallanes, digamos, y empieza lo que se conoce como el sistema mundo, a partir de que realmente es un tema donde España, como gran potencia militar del siglo XVI, tiene ahí una participación importante. Pero a partir del siglo, digamos, lo que vemos es que al inicio, la mayor parte de los estados son sistemas autoritarios, y los sistemas democráticos son la minoría. La democracia como un concepto, claro, viene de los griegos y una serie de cosas. No está muy claro si realmente Atenas era democrático, ¿no? No hay debates al respecto. Había esclavos, las mujeres no votaban, no había una serie de cosas. Pero realmente podemos iniciar como a partir de los valores republicanos de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, que es cuando empieza como una idea, ¿no? de que los gobiernos tienen que ser respaldados por las elecciones y deben de tener un respaldo popular, que no viene de Dios, ¿no? que viene digamos, o que deben de rendirle cuentas a la propia sociedad que los eligió y les paga. Y entonces empieza un proceso muy lento de aumento de los países democráticos. Hay una caída muy importante en el siglo XX, es un poco lo que vemos en verde, y a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial otra vez empieza una tendencia muy clara sobre el crecimiento muy importante de los países democráticos, de tal forma que ahora un poco más de la mitad de los sistemas que nos gobiernan se pueden considerar democráticos. No estoy hablando que sean democracias perfectas, pero sí son esquemas que bajo un criterio pueden considerarse como democráticos, ¿no? Aquí hay un dato interesante, no sé si alcanza a verse lo suficientemente bien, ¿sí se entiende? Fíjense, aquí es bueno, ahorita si no les explico con esta es una tendencia que es como muy económica, es sobre las tasas de crecimiento económico que hay, digamos,
diferentes etapas de la historia, desde el año cero, y bueno, lo que vemos es que el crecimiento económico como tal, si vemos el último dato, donde dice mundo, por ejemplo, entre el año 0 y el año 1000, el crecimiento económico fue prácticamente cero, ¿no? O sea, no hubo... Tengo aquí un láser para enseñarles, claro. Es decir, el crecimiento económico que ahora es como muy importante para, es decir, como para... No es que ahora sea muy importante, sino que ahora estamos muy acostumbrados que si hay un año en el que no se crezca, pues es, como está pasando en México, pues es un escándalo, ¿no? Pues realmente el crecimiento económico es un asunto nuevo en la humanidad, o sea, normalmente no se crecía. O sea, el crecimiento económico, es decir, había años buenos, años malos, años de vacas gordas, años de vacas flacas, pero no se podía establecer una tendencia donde las cosas fueran mejorando continuamente. Ahorita como que es muy claro que tenemos que tener un crecimiento, se habla que México debe crecer por lo menos el 4%, es una cifra mágica que se maneja, pero bueno, el mundo está creciendo mucho, no es, lo importante cuando vemos estas gráficas es que eso no ha sido lo común en la humanidad, es un dato importante. Y surge un poco lo mismo, digamos, del año 0 al 1000 se crece muy poquito, del año 1000 a 1500 también casi no se crece nada, del año 1500 a 1820 se crece ya el punto 32, que es muy poquito, o sea, estamos prácticamente en niveles de cero. Luego ya en algunos países empieza a crecerse ya con la revolución industrial, de tal forma que ya el promedio mundial es de 0.93 y luego llega el 2.11. En la primera década del siglo XX hay una caída en el crecimiento económico del 1.85 y otra vez a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial ya hay un crecimiento sostenido ya con otras cifras, ¿no? Son cifras que ya están en 4.91 para el periodo que va del año 50 al año 73 y del 3.01 que va del 73 al 0.8. En el siglo XXI el crecimiento ha sido como del 3.5 más o menos, que no está aquí, pues son las cifras históricas que llegan hasta el 98, pero bueno, lo que me interesa es como dar una tendencia, pero me parece interesante dos casos a partir digamos, interesantes que tienen que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que son justamente lo que está señalado aquí justamente como los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Aparece Alemania y Japón. O sea, no solamente es que el mundo haya crecido mucho, sino que resulta que los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial fueron los que más crecieron. Es un dato, digamos, eso habla de que hay algo extraño que está pasando, que nunca antes había sucedido, en el cual justamente los países que ya no pueden seguir, digamos, adelante con su desarrollo militar, vamos a entenderlo así, porque a veces fueron derrotados y fulminados así radicalmente en la Segunda Guerra Mundial, pues eso les acabó siendo un favor, porque entonces en otro momento hubiera sido el origen de su desaparición, ¿no? Como sucedió en la Primera Guerra Mundial con el Imperio Otomano, con el Imperio Austrohúngaro, o como sucedió con este inicio en el siglo XVI de este proceso muy negativo, que fue con el Imperio Azteca. El Imperio Azteca desapareció absolutamente, ¿no? Ya se acabó, no había un imperio, había lo que hubiera, y quedó aplastado totalmente por el Imperio Español. Y bueno, para nosotros es común ahora ver templos y pirámides prehispánicas llenas de tierra y arriba un templo católico. O sea, eso habla de que es la expresión visual de que fueron totalmente aplastados. Resulta que eso no sucedió con Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y no está pasando, claro, ellos no participaron en la Segunda Guerra Mundial, eran colonias, o China era casi una colonia, pero China y la India son los países más grandes del mundo. Allí sucede algo muy interesante, porque así como empieza a haber una revolución, bueno, la revolución industrial empieza a generar cierto crecimiento en algunos países, o sea, como muy seleccionados, no es así en los países más extensos del mundo. Lo que vemos es que en China y la India... A ver. Sí, ¿verdad? Sí, más sencillo. Sí. Gracias. En China y la India realmente no crecieron nada
hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en China, por ejemplo, aquí tenemos el crecimiento de los primeros 1000 años es 0.17, 0.41. En este periodo es negativo, aquí es 0.56 y todavía aquí vuelve a ser negativo, ¿no? O sea, en realidad el crecimiento en China empieza a llegar hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial con temas de 5, 6 y ahorita pues en el siglo XXI están 8.5, es el promedio. La India sucede exactamente lo mismo, aquí hay un cierto crecimiento de un poco menos del 1% en la época de la India colonial, luego hay una caída al 0.23 y el crecimiento es otra vez después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de la India, pues realmente el crecimiento sostenido y el boom económico que tiene ahora es a partir del año 96, ¿no? Es algo como muy reciente, pero como que me parece interesante otra vez como encontrar como algo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, un patrón distinto, sobre todo con los países que perdieron, que nos está llevando a entender justamente de que ahora hay unas reglas en la humanidad que funcionan distinto, ¿no? Aquí hay una frase interesante, la manera más rápida de finalizar una guerra es perderla. Esto aplica muy bien para Alemania y Japón. Lo mejor que les pudo haber pasado fue perder la guerra contra lo que los nacionalistas decían que es el fin del país y había que defenderlo. En realidad lo que sucedió después exactamente es que, como les comentaba, seguramente el haber perdido la guerra de la forma en que lo hicieron constituyó un asunto, casi que un favor, ¿no? que le hicieron a estos países, ¿no? Okay. Este es otro tema interesante, es como la caída que hay, por ejemplo, sobre el gasto en defensa. Llegamos a estar en la Segunda Guerra Mundial en niveles del 35%, pero claro, ahí es un asunto excepcional, es una guerra mundial, pero a partir de ese momento hay una caída digamos, como muy constante del gasto militar mundial que va del 11% a niveles actuales del 3.1%. Otro cambio importante es el aumento de la población urbana. Coincide más o menos en esta época también, donde a partir del año 90, por ejemplo, la mayor parte, digamos, se llega a un equilibrio y a partir del año 90 la mayor parte de la población es urbana, ¿no? Sí, digamos, si analizamos otra vez la civilización humana desde hace 10.000 años hasta mediados del siglo XX, la mayor parte de la población se había mantenido rural y a partir de ese momento hay un quiebre y hay un crecimiento muy importante de la población urbana, ¿no? Aquí es un tema importante que tiene que ver con el gasto del gobierno. Aquí hay un dato que lo vamos a comentar porque es un tema de debate interesante. En realidad, lo que ha jalado al gasto público hacia arriba justamente son las guerras. ¿Por qué? Y ya vamos entrando un poco en qué es lo que ha pasado en estos siglos. Es que, bueno, el gasto militar ha sido el origen del Estado y ha sido el origen del gasto público como tal. Y entonces cuando hay una guerra, entonces claro, ese gasto sube y el gasto posterior a esa guerra, una vez que ya baja el gasto militar, se mantiene alto. Es un poco lo que pasa después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los niveles de gasto público más o menos en el mundo están en niveles del 25%, depende del país. México está como en el 22%, los países europeos están en 29, de 30 a 35 más o menos, ¿no? Lo que se gasta. Y digamos, a partir de que es un nivel muy alto, pero lo que me parece muy interesante es que el gasto es la composición de este gasto. Como ya explicaba, de origen el gasto militar, el gasto inicial más importante es lo que está en rojo, que es el gasto militar. Y el gasto social, que lo podemos medir de muchas formas, bueno, es el que está en azul. Y el gasto social prácticamente no existía hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial empieza a subir de tal forma que si solamente analizamos el gasto público total, que es muchas veces como se analiza, uno dice, pues no ha pasado nada. No, sí ha habido un cambio muy importante porque, claro, el gasto público es muy alto, se cobran ahora muchos impuestos que no se cobraban antes, pero la composición del gasto es ahora muy distinto. Es seguramente como la acción básicamente de la socialdemocracia mundial, que hizo este switch que me parece que es muy positivo en el sentido de decir, bueno, pues ya tenemos un sistema
fiscal muy generalizado, un sistema impositivo que ya aplica, porque de origen este gasto era básicamente para la guerra, y lo que vamos a hacer es un switch para que este gasto sea un gasto que tiene más que ver con lo social, con la educación, con la salud y con otras cosas que ahora son mucho más importantes, pero que no existían antes, ¿no? Este es el caso de Estados Unidos, es más o menos lo mismo, es un periodo mucho más largo, pero es exactamente la misma gráfica, ¿no? Bueno, ¿en dónde está o me parece la explicación de este cambio? Me parece que tiene que ver, y es una discusión que hay sobre estos temas como interesante, en cómo se constituye, el Estado o nación como entidad de decisiones colectivas contra el asunto económico o contra el mercado, que tiene que ver con las decisiones individuales. Es decir, al final tiene que ver básicamente sobre la escala de las decisiones, y tienen ambas cosas, es decir, el tema político colectivo tiene una lógica muy distinta a la lógica económica individual. Aquí hay un tema interesante, unas frases que me parecen interesantes. Con la guerra las propiedades de los hacendados aumentan, la miseria de los miserables... aumentan la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general y crece el silencio de los hombres. Para la mayoría de los hombres la guerra es el fin de la soledad. Para mí es la soledad infinita, ¿no? Es de Albert Camus. Y ahorita empezamos, seguramente uno de los teóricos más importantes sobre temas de la relación que hay entre las decisiones colectivas e individuales es Kenneth Arrow. Él es un economista estadounidense, murió hace poquito, hace unos 2 años acaso. Fue Premio Nobel de Economía en el año 72 y quizás uno de los economistas teóricos más importantes. Y él dice: en la democracia capitalista hay fundamentalmente 2 métodos posibles para llevar a cabo las elecciones sociales: la votación, usada típicamente para adoptar decisiones políticas, y el mecanismo de mercado para adoptar decisiones económicas. Sostenemos que los hechos de la vida social demuestran claramente que no hay una división de aceptación generalizada entre las acciones referentes a la propiedad de lo mío y lo suyo. Bueno, me llama la atención como lo escueto, eso es un poco, siendo un teórico muy muy importante sobre estos asuntos, como lo escueto, simplemente, su reflexión acaba de establecer, hay 2 áreas, ¿no? Las individuales, que tienen que ver con la política. Él fue el pionero, realmente fue el que inventó la teoría de la elección social, que es una teoría que es como un análisis matemático, sobre los temas políticos. Es un tema que empezó en los años 50, más o menos. Y él dice, bueno, cuando hablemos de decisiones políticas, pues usamos esta teoría, y cuando hablemos de decisiones individuales, usamos esta. Nada más que la frontera entre ambas no está bien definida. O sea, hay cosas que se pueden tomar bajo criterios de decisiones colectivas, y hay otras que se pueden tomar desde criterios de decisiones individuales. ¿Cuál es ¿De qué depende eso? Pues ahí sí ya no lo sé, ¿no? Eso es un poco lo que... Y me parece que ahí ya es un poco mi punto, y el punto de algunas personas, es que ahí está un poco como la clave de qué es lo que pasó en estos años, en estos últimos siglos, ¿no? Es decir, cómo fue el traslado de un mundo de decisiones más políticas hacia un mundo de decisiones más colectivas. Aquí hay un dato muy interesante que abona en ese sentido. Es un dato que me parece que puede ser como la clave inicial para entender ese asunto misterioso, que a mí sí me parece como ese shock que existe en la Segunda Guerra Mundial, que es el inicio, es el tamaño de los ejércitos al inicio de la Edad Moderna. Y me parece muy interesante básicamente el caso de España. En la Edad Media, o a finales de la Edad Media, los ejércitos eran bastante más pequeños. Francia, que era un país que no era un país moderno como tal, es decir, no existían los países modernos, había como una noción de lo que era Francia, pero en realidad incluso había reyes franceses, pero el poder estaba mucho más descentralizado dentro, un poco más grandes que la escala municipal, ¿no? Entonces, en ese momento, Francia tenía 40.000 soldados, que era el país más armado. España tenía 20, Holanda no tenía ejército, el Reino Unido tenía
25 y Suiza y Rusia prácticamente no tenían, no hay datos, ¿no? Estamos hablando de los países más importantes. ¿Por qué es importante Europa? Porque en el siglo XVI, pues el desarrollo militar y el Estado-nación tienen su origen y tienen su desarrollo, el mundo se vuelve muy occidental, de tal forma que los primeros países que se organizan en forma central pues son las potencias europeas, y por eso es que durante los siguientes 500 años tuvimos un mundo básicamente europeo, ¿no? Donde la civilización, el poder militar, el poder económico está básicamente en Europa. Luego se traslada un poquito a Europa, digamos, a Estados Unidos y a Japón, y a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial otra vez, lo que vemos es que el poder económico y el poder político empiezan a descentralizarse de una forma como muy importante. Pero bueno, regresemos a la gráfica. Lo que vemos es, una vez de que España se unifica en 1492, surge el primer estado ya de una escala mucho más importante, y entonces inmediatamente el ejército, que estaba en niveles de 20, llega a 150, ¿no? O sea, es un crecimiento increíblemente grande, y entonces España se convierte en el coco de Europa y en el coco de la humanidad, ¿no? Es decir, es un país, el país más agresivo, el país imperialista por la autonomía, y entonces los otros países tienen que, digamos, que tener, y eso es muy importante, como una reacción en cadena. Entonces ahí hay como un elemento interesante que nos explica cómo los otros países, para no perder territorios, para no perder fuerza, tienen que seguir exactamente la misma vía, que es la vía de la militarización, de tal forma que España pasa de 20.000, 150.000, 200, 300. A partir del siglo XVII España cae en decadencia, pero ya hay otros países que siguen esa tendencia, que son ya básicamente Francia, el Reino Unido, y llegan a su punto máximo, digamos. Aquí está, esta gráfica acaba digamos, con las guerras napoleónicas, donde ya tenemos ejércitos de Francia de 600.000, de Reino Unido 250.000 y de Rusia de 500.000. Es decir, es una, digamos, una carrera que inicia justamente con el desarrollo militar de España, y inmediatamente todo el mundo empieza lo que se llama ahora, y si es un tema como muy reconocido, pues es una carrera armamentística, ¿no? Pero empieza a decir una carrera que no existía antes. Esto me parece interesante. La carrera militar ya en una dimensión generalizada, y en una dimensión o de una escala mucho más amplia, llamémosla casi que industrial, empieza con la modernidad, ¿no? Aquí hay un dato que no me quiero detener mucho en él. Es un resultado teórico como interesante, que me parece que es como muy importante, y me parece que como que lo conocido o la fama de este desarrollo no corresponde con su importancia. Esto lo que dice es, bueno, es como el inicio justamente de la elección social, y lo que define es como que finalmente como lo complicado que es establecer sistemas de decisión colectiva democráticos, racionales y democráticos. ¿Por qué es útil este resultado? Es decir, es un resultado de imposibilidad. Los resultados de imposibilidad son muy crueles, porque no te demuestran nada en particular. Lo que te demuestran es que eso que tú quieres hacer no se puede, ¿no? Entonces tú quieres llegar, y eso pues resulta que yo te demostré que nunca vas a poder, ¿no? Entonces había como una tendencia a decir, bueno, como de establecer en términos matemáticos, pero es algo que en términos políticos es muy común, que es algo que no se puede hacer. No existe una función de elección social que cumpla con ciertos principios racionales, entonces, que son mutuamente excluyentes. Es decir, o tú optas por un sistema democrático o optas por un sistema racional. Lo que sucedió antes, cuando tú tienes un sistema, digamos, en el origen de los estados, y ese es un cambio importante que se manifiesta después de la Segunda Guerra Mundial también, es que justamente por un tema de seguridad nacional y por un tema de bélico militar, pues lógicamente la prioridad de las decisiones colectivas o de la política o de los gobiernos era el tema de la racionalidad, es decir, el tema estratégico. Era un tema central, es decir, no hay nada más autoritario que un ejército,
porque si en un ejército tú le preguntas a los soldados de qué lado atacamos o si nos defendemos o hacemos, pues es un ejército que no va a ganar ni media guerra, ¿no? Por definición, el sistema de toma de decisiones en una guerra y en el sistema militar es autoritario y es vertical. Entonces, todos los gobiernos que están metidos en esta lógica, pues tienen que ser gobiernos autoritarios. Eso empieza a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial tenemos ya un sistema mucho más seguro, donde Estados Unidos básicamente hace la labor, es un tema que vamos a comentar, como de cierta de seguridad, y entonces los estados por primera vez en la historia pueden dedicarse ahora a correr el riesgo de no ser tan racionales. Es decir, las democracias son siempre, y es quizá uno de los defectos que tenemos en el mundo actual, y que es un asunto más de tipo, yo les diría casi que psicológico o hasta estético, es que las democracias son poco ordenadas y son un poco caóticas, ¿no? Entonces, justamente porque están sujetas a las preferencias, a las opiniones, a una serie de cosas que no sucedían antes. O sea, las dictaduras tienen un atractivo importante, que es que tienen una estabilidad y tienen la capacidad de tomar decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, es decir, esa dicotomía que hay entre decisiones colectivas, racionales y democráticas, me parece que es una de las razones que explica justamente ese clic tan importante que hay después de la Segunda Guerra Mundial, donde se pasa justamente a un mundo donde las decisiones individuales son mucho más generalizadas. Y me parece interesante esta frase del Che Guevara en ese sentido, que dice: los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como masa, es criminal pensar como individuos. Es decir, el sistema anterior es un sistema que está muy centrado justamente en la unificación de los criterios, porque es lo que permite el poder político-militar, ¿no? Cuando tú tienes un mundo en el cual cada quien piensa distinto y nadie acepta la autoridad tan fácilmente, claro, eso puede tener muchas ventajas, pero lo que no tienes es una ventaja estratégica cuando tú tienes un enemigo que está por atacarte o que te quiere destruir. Tienes que tener un tipo de organización autoritaria muy distinta, ¿no? No sé, y entonces hay toda una apología, yo diría que es un poco a favor de las decisiones colectivas y se asocia en una forma muy fuerte como la identidad individual y las decisiones individuales con el egoísmo. Es decir, aquí de plano Che Guevara dice: es criminal pensar como individuos, tenemos que pensar como masa. Y de alguna manera todas las instituciones autoritarias que se hicieron en los años 30 tienen como objetivo, o tienen un poco ese asunto, como las políticas de masas o las políticas colectivas, ¿no? Que llegan a su máxima expresión otra vez en los años 20 y 30. En México coinciden con el cardenismo, digamos, con los grandes sindicatos, con los grandes partidos nacionales, autoritarios, ¿no? Que es, digamos, la forma en la que el mundo se organizaba, pero lo que me parece interesante es que esa forma inició justamente con la expulsión de los moros y cristianos en España a finales del siglo XV y termina justamente con el genocidio y el holocausto nazi al fin de la Segunda Guerra Mundial. Es como un proceso que tiene casi 500 años y que afortunadamente, o por lo menos lo que me parece interesante en este seminario es como debatir de que en ese momento hay un cambio muy importante. Bueno, el siguiente punto son justamente lo que define esta evolución, son las interacciones sociales, el fin de la historia. Otra vez una frase de Albert Camus me parece muy interesante: todas las revoluciones modernas han concluido con un reforzamiento del poder del Estado. Lo que vemos es que si los marcos de decisión individual funcionan mejor que los colectivos, es un tema que se puede deducir del teorema de Arrow. ¿Por qué entonces durante toda la Edad Moderna existe una convergencia hacia marcos colectivos? Y ahí es donde surge el tema de los pactos Ribbentrop-Molotov. ¿Qué son los pactos Ribbentrop-Molotov? Bueno, antes presento esta frase que es como un hecho de conducta interesante que se ha hecho esto, que es una frase sobre un libro muy importante que describe un poco el origen de la Edad Moderna, de Thomas Hobbes. Hecho esto, la multitud así reunida en una persona se denomina Estado.
es la generación de aquel gran leviatán, de aquel Dios mortal al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Lo que pasó en los primeros años de la modernidad es, bueno, tú aceptas un gobierno autoritario porque te da seguridad y te defiende, ¿no? Entonces eso ya es suficiente. No le puedes pedir pues que sea democrático, que sea bueno, que te dé cuentas. No, es un gobierno autoritario y en la medida en la que sea más centralizado y sea más poderoso, te da más seguridad. Entonces el pacto social básico inicia así, ¿no? Aquí es otra frase de Hitler: con humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos. Bueno, entonces el mundo llegó a un punto que inicia en el siglo XVI y termina en la primera etapa del siglo XX, en el cual literalmente todas las regiones del mundo, solamente con excepción de la Antártida, seguramente están colonizadas por un estado o están ocupadas, vamos a decirlo así, por un estado centralizado. El poder, digamos, de los países europeos o de los imperios europeos es muy importante. Tienen territorios muy vastos, muy extensos, y ya a partir de ese momento el choque territorial y de poder empieza a ser como muy importante, porque ya no hay hacia dónde irse, ya no hay de que sobren territorios libres donde los migrantes o donde los estados pueden crecer si hace falta o si necesitan algún tipo para su desarrollo industrial. Ya en esta época, en los países europeos, necesitan materias primas y ya no existe un lugar donde libremente puedan obtenerlas. Ahora es un tema mucho más, es decir, para seguir avanzando en ese proceso de crecimiento económico, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que quitárselo a otros, ¿no? Entonces no hay otra alternativa más que la guerra, ¿no? Es decir, tú necesitas pensamos el caso de Alemania y Japón, pues ya empiezan su proceso de desarrollo industrial un poco después que los primeros, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, cuando llegan y Rusia incluso, cuando llegan a esta situación de crecer, pues resulta que todas las colonias ya están ocupadas, entonces tienen que empezar a abrirse espacio, a romper, y es cuando inicia todo un proceso mundial, digamos, muy grave de violencia, y es cuando este proceso concluye con 2 guerras mundiales, ¿no? Un tema importante, son algunas frases que me parecen interesantes. El fuerte es más fuerte cuando está solo. Digamos, el culmen de este proceso, y me parece interesante verlo así, es justamente que además es un asunto que tiene que ver mucho con la modernidad. No es durante mucho tiempo se hablaba, por ejemplo, que el holocausto era un asunto como extraño, ¿no? Hay un libro de Zygmunt Bauman que habla como muy claro sobre modernidad y holocausto, y me parece como muy esclarecedor. Es decir, lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial es como, me parece que interesante verlo como la consecuencia lógica de un proceso moderno, donde tienen su máxima expresión justamente las 2 partes que firmaron este acuerdo que ahorita lo vamos a comentar, el pacto Ribbentrop-Molotov. Uno que tiene que ver sobre la ideología nacional socialista. El fuerte es más fuerte cuando está solo, una ideología que rompe, tiene que ser intolerante y no puede reducirse a jugar un rol de simple partido junto a otro. El futuro del movimiento depende del fanatismo, si se quiere, de la intolerancia con que sus adeptos sostengan su causa y la impongan frente a otros movimientos de índole semejante. Esto es algo que tiene cercano a la ideología nacional socialista. Una muerte es una tragedia, 1 millón de muertos es una estadística, de Stalin. Bueno, los pactos Molotov-Ribbentrop son, me parece, y por eso interesa, es como que simbolizan o son como la expresión gráfica, digamos, histórica de cómo funcionaba el mundo en una forma estratégica militar. No es casual que ambos firmantes se consideran a sí mismos como socialistas, y el tema, digamos, que es el socialismo, finalmente es la expresión del colectivismo a grado total, donde todo el aparato, o intenta al menos todo el sistema de producción, distribución y a veces hasta de consumo, se maneja planificado centralmente, y siempre, después del razonamiento político. Es decir, el tema político-militar es primero, y eso genera un poder, y eso a partir de ese momento hay una decisión económica de cómo de cómo debe funcionar en general el tema económico. Entonces, a partir de ese momento hay estos pactos simbolizan finalmente cómo se estaban repartiendo estas 2 potencias
la Alemania nazi y la Rusia soviética de Stalin, Europa Oriental. Hay un pacto secreto muy interesante. Bueno, aquí habla de cómo se pactan una división. Hay una alianza que es más allá de lo que habla el pacto secreto, que se descubrió en el año 89. Ya se sabía, pero bueno, no se había descubierto. Resulta que ahora, con los 80 años de estos pactos, se expusieron físicamente en Moscú, y están después, incluso, y aparece firmado el pacto secreto. Es un hecho histórico que sucedió. Hablaban en estos pactos incluso de cómo se iban a repartir la India, que la India en ese momento permanecía dentro de la órbita británica, ¿no? Entonces hablaban es decir, es una lógica de cómo se va a establecer, o cómo se va es decir, desde digamos, o cómo se piensa en forma totalmente estratégica, ¿no? En forma totalmente planeada, totalmente, digamos, como si el mundo fuera un ajedrez, ¿no? Donde tú tienes tus piezas, juegas, hay un enemigo, y ese es digamos, el punto máximo, digamos, donde estas reglas operan, ¿no? Y bueno, si hacemos digamos, un modelo, que es un poco lo que me parece importante, es como para explicar esto. Aquí digamos, lo que podemos plantear es que en el mundo hay dos equilibrios. Voy a hacerlo así como muy esquemático solamente. Un equilibrio en el mundo de un nivel de desarrollo de decisiones individuales y de derechos individuales y actividad económica baja, que es el punto L, donde se juntan dos curvitas, que son las curvas que tienen que ver con el equilibrio tanto de los sistemas individuales como de los sistemas políticos. Entonces se juntan al inicio en un nivel L, ¿no? Si esta curvita por alguna razón empieza a desplazarse, y hay un tema importante, porque ¿en qué sentido? Empieza a haber una digamos, conciencia más importante de los derechos individuales, empieza a haber una conciencia más importante, por ejemplo, de los derechos humanos, de la importancia de la democracia. Entonces empieza un proceso de corrimiento de esta curvita, y lo que me parece interesante, porque este es un modelo, digamos, de interacciones sociales, es que a partir de este momento, esta curvita se empieza a desplazar, pero a partir de este punto ya no se tocan. Y entonces eso ¿qué es lo que hace? Que entonces el nuevo equilibrio está acá. Es decir, esto explica, es un modelo que se usa en general para interacciones sociales o para saltos discontinuos para una serie de temas que tienen que ver con lo social. Y me parece que aquí tiene una aplicación como muy clara, ¿no? Es decir, a partir de cierto punto crítico, dejan de tocarse estas dos curvitas, y entonces empieza un salto discontinuo donde ya tenemos un equilibrio a largo plazo en un nivel muy alto, que es el nivel H, ¿no? Es exactamente lo que pasa. Es decir, aquí estamos en un nivel donde se va desplazando la curvita poco a poco, llega a un punto de inflexión y de conflicto, que en este caso en lo que estamos hablando es como si fuera la Segunda Guerra Mundial, que es donde no hay equilibrio, y a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial el nivel de equilibrio, esto es como un sistema de simulación, que me parece como que visualmente nos ayuda mucho a entender este proceso. El nivel de equilibrio está en un nivel mucho más alto, ¿no? Entonces todos los puntos que están en todos los países y todas las sociedades del mundo empiezan a converger hacia donde estén, empiezan a converger hacia un punto de equilibrio a largo plazo con un nivel de derechos individuales mucho más alto, ¿no? Es como una explicación así de este misterio, de alguna manera, que es el shock de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, ¿en qué consistió entonces este último empujón? Y así lo podemos ver, para convergir hacia un mundo de cooperación mucho más generalizado de decisiones individuales. Tiene que ver mucho, y aquí está mal escrito, con que Estados Unidos, que fue el principal triunfador de la Segunda Guerra Mundial, es el país
con la estructura social históricamente más individual y democrática. Eso es un tema importante y eso desde luego que tiene que ver con la, es decir, es como un empujón importante. Seguramente, yo estoy seguro que si la guerra no lo hubiera ganado Estados Unidos o los aliados, lo hubiera ganado el eje, pues este cambio, yo creo que en algún momento se hubiera dado, pero seguramente, posiblemente hubiera sido 1000 años después, ¿no? No sé qué hubiera pasado, ¿no? Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos son países extensos con grandes riquezas naturales que no necesitan colonias para sostener su industria. Es decir, no están tan centrados en lo que en las potencias anteriores, Alemania y Japón, Italia, por ejemplo, que son países en ese sentido mucho menos ricos en materias primas. Debido a las nuevas armas nucleares, el costo de una guerra total es ahora inmenso, es distinto. Y un tema importantísimo, el hartazgo general de otra guerra y la conciencia creciente sobre los derechos humanos. Entonces empieza un mundo donde las decisiones individuales son muy importantes, donde la historia escrita con H, eso es un debate interesante, sé que aquí hay muchos historiadores, me parece proponer ese debate aquí en este lugar y en general, siempre que lo he propuesto en otros lugares siempre es como un tema un poco como que no muy bien visto, o sea, es como que eso como el fin de la historia como escrita con mayúscula, ¿no? Es más importante las decisiones individuales y las interacciones que tienen que ver a escala mucho más pequeña. Y aquí hay una frase que me parece muy divertida, que lo ilustra muy bien. Dice, cada vez que un hombre se asume como mediocre, la humanidad descansa. El daño que nos hacen los hombres exitosos a veces es terrible. Yo estoy seducido por esos hombres que no llegan nunca a nada y todo les sale mal, pero que no hacen daño a su sociedad. De un escritor de literatura chatarra muy divertido. Y un economista que a mí me parece muy brillante, Hayek, según debe suponerse, el supuesto de racionalidad, los fines que busca la conducta humana son subjetivos y cualquier intento de definirlos objetivamente significa no conocer las motivaciones profundas del ser humano. En este sentido, para entender las acciones humanas es necesario entender el significado que las personas le atribuyen. Digamos que en este sistema más individual, donde las preferencias individuales otra vez son muy importantes, que empieza a generalizarse, bueno, pues este es el inicio justamente, y esta subjetividad que encontramos en todos lados, ligado a la diversidad, pues no es más que el inicio de la edad postmoderna, ¿no? Me parece que lo escribe muy bien. Otras frases interesantes que tienen que ver con esto: cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa en general se vuelve la nobleza de su lenguaje. Toda revolución se evapora y deja tras de sí la estela de una burocracia. El anterior fue de Huxley y este es de Kafka. Un idiota es un idiota, dos idiotas son dos idiotas, 10.000 idiotas son un partido político. En el mundo pasa, un poco no quiero agobiarlos, ¿cómo vamos de tiempo más o menos? Todavía no tiene minutos, ¿no? Para no agobiar. Este es un tema que tiene que ver, es decir, que me parece que puede ser como muy útil para entender como este cambio, es decir, el mundo pasa de una situación que, digamos, y por eso es que el modelo aparentemente muy simple, que es muy simple, pero es a la vez como muy útil. Si uno analiza y tenemos un país A y tenemos un país B, o el resto del mundo especificado por B, me parece que, digamos, hay ciertas circunstancias, que aquí las tenemos, en las cuales vamos a pensar que que cada uno de los jugadores solamente piensa en qué es lo que más puntos le da. Entonces tienes dos alternativas: o cooperas o estás en una guerra. Y si los pagos y los resultados están de esta forma, el resultado es un poco sorprendente. Lo comento. Fíjense, vamos a ver qué va a decidir A en función de lo que B decida. A sabe que si B coopera y A coopera, tengo 10, pero si yo estoy en una guerra, en una actitud hostil, tengo 15. Por lo tanto, si el otro coopera, a mí me conviene estar en guerra. Si el otro está en una guerra y yo coopero, me lleva el tren, porque resulta que no estoy capacitado ni estoy en situación de poderme detener. Yo estoy pensando en los pajaritos, en los derechos humanos, y resulta que mi contrario está pensando en cómo destruirme, cómo invadirme. Es un poco el papel, digamos, del Reino Unido y de Francia en los años 30 ante Hitler. Decían, híjole, yo le creo a Hitler con tal que ya no
no me voy a atacar, y mientras Hitler se estaba, digamos, preparando radicalmente hacia una guerra. Y si los dos estamos en guerra, tengo una capacidad de respuesta y entonces estamos en 7, ¿no? Entonces la solución es muy simple, haga lo que haga el otro, a mí me conviene estar en guerra. Lo mismo que piensa A, piensa en B, y entonces el resultado es guerra entre los dos países, ¿no? Lo que es interesante en este sistema o en este dilema es que existe una alternativa factible y viable que es mejor para ambas partes, que es la cooperación, ¿sí? El tema es que por los pagos en los que estás, no es racional la cooperación. Digamos que el tema me parece como muy interesante este punto, porque lo que vimos durante toda la modernidad es que por las reglas que generó el sistema político-militar centralizado, la cooperación internacional no fue un tema muy importante hasta que establecemos un sistema más propicio para la cooperación, que son los marcos de decisión individual, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, estoy aquí haciendo un asunto como muy esquemático. Obviamente no es tan sencillo, pero me parece que este esquema nos puede servir. Antes de la Segunda Guerra Mundial hablamos de política, ahora hablamos más de mercado. Antes hablamos de guerra, ahora hablamos más de paz. Antes hablamos de dictadura, ahora es democracia. Nacionalismo, globalización, racionalismo, subjetivismo ahora, liderazgo, caos y desorden. Conclusión, y es un tema que es un asunto que vamos a ver en las siguientes conferencias de este ciclo, que creo que en ese tiempo pueden estar muy interesantes, y es un poco mi opinión. Se debate ahora mucho sobre la posibilidad de que estos cambios o esta tendencia que hemos generado se revierta, ¿no? Ahora ha habido otra vez el crecimiento en el mundo, otra vez de los nacionalismos, el regreso al tema de las fronteras, los migrantes son malos, el avance que se dio incluso en los países que tuvieron o que contribuyeron a generar este orden mundial más importante, que son Estados Unidos y el Reino Unido, pues ahorita están francamente en términos políticos dando pasos hacia atrás, ¿no? En primer lugar, Trump, ¿no? Que me parece que es un desastre, y yo sí creo que es el peligro de seguridad mundial más importante que tiene el mundo ahora, ¿no? Y mi conclusión es que esta regresión, dado el aumento tan importante y la tendencia y lo profundo que ha sido este cambio, no es tan sencillo. O sea, digamos que estas gentes no la tienen tan fácil, ¿no? La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas, también de Albert Camus. ¿Por qué creo que no la tienen tan fácil ya en este mundo? Lo primero es porque ahora tenemos un mundo mucho más educado que el que dio origen a los años 30, ¿no? Aquí tenemos un dato, otra vez hay un quiebre muy importante al inicio la primera mitad del siglo XX. Cuando empezaron estos cambios, la mayor parte de la población no sabía leer, pues ahora ya la mayor parte de la población sabe leer, y bueno, eso implica que tienen un nivel de educación, aunque no lean literatura muy exquisita, pero bueno, pues ya es gente que tiene un nivel de conciencia de lo que está sucediendo mucho más amplio. Esta es una gráfica muy interesante, es como la emergencia de los derechos individuales en la literatura. Entonces aquí se hace un análisis simplemente literario de cuántas veces aparecen estas palabras en los libros y en los periódicos de los países. Entonces aquí aparece que es un indicador, digamos, del interés que tiene la sociedad, digamos, en estos temas. Y lo que vemos es que todos los temas que ahora son muy importantes y claves y que se debaten todos los días, literalmente no existían hasta antes de los años 60, digamos, hasta antes de la revolución cultural de los años 60. Por ejemplo, el concepto de los derechos civiles, que en español se usa más el concepto de derechos humanos, pero bueno, son bastante equiparables, ¿no? Los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, un tema que va después, incluso el derecho de los niños, de los gays, y un tema que ahora está como muy potente en el mundo es el derecho de los animales, ¿no? Son conceptos que no existían digamos, antes y que tienen su origen claramente después de
o a partir de la revolución cultural de los 60, que viene como consecuencia directa del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este es otro tema muy importante, el comercio internacional. Aquí está en escala logarítmica, no es para entenderlo, pero bueno, si vemos el tema de las manufacturas, en 1950 estaba en un nivel de 1000, ahorita está en un nivel de 7000, más o menos, hasta aquí son 1000, aquí 10000. Significa que el comercio internacional de manufacturas, por ejemplo, ha aumentado 700 veces en el mundo. ¿Eso qué significa? Pues que el mundo está mucho más integrado y que el mundo es más complejo, y que pensar en que, es decir, que un político fácilmente va a obtener votos o va a tener respaldo popular. Una cosa es de que de idea lo tenga, y otra cosa es que una vez de que los aranceles suban y y todo lo que pagamos por los productos que compramos sea más alto, la gente sigue apoyando esas cosas, ¿no? Sí, esta es otra gráfica que tiene que ver con la aceptación de la homosexualidad. Es muy interesante esta gráfica porque habla sobre cómo hay una relación muy directa entre la apertura cultural, digamos, en este sentido, a la aceptación de la homosexualidad, y el desarrollo económico, ¿no? Es decir, los países, América Latina está a media tabla, pero los países desarrollados en general son países mucho más tolerantes. Hay algunas excepciones como Corea del Sur y aquí hay otro, bueno, Estados Unidos no es el caso, pero por ejemplo Alemania, España, todos los países europeos tienen ambos niveles de aceptación altos, ¿no? México y América Latina está en medio, y los países más pobres y también los países musulmanes están como mucho más abajo en la tabla, ¿no? Entonces también una gráfica que tiene que ver con la aceptación del mundo. Y esta es un dato como muy interesante que, digo, ahorita estamos como muy involucrados en digamos, como muy mentalizados de que con Trump hubo una gran regresión. En realidad, si vemos esta gráfica, de todas formas nos damos cuenta cómo en términos de apertura y en términos digamos, de aceptación, en este caso de aceptar a un candidato negro, ha habido una evolución importantísima en Estados Unidos. Pasamos de niveles del 25% en los años 60 a niveles casi del 90 y tantos % ahora, ¿no? Es decir, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas gráficas hablan de que hay una tendencia cultural, económica, que ha sido muy exitosa en general, con muchos problemas. Hay un serio problema ambiental, hay muchos problemas en muchas áreas, obviamente, pero en general ha sido un proceso muy en general mucho más positivo que negativo, y que tiene una inercia que ya no está fundamentado solamente en temas geopolíticos de ajedrez, como era la época de los pactos Ribbentrop-Molotov, sino ahora está mucho más centrada en las opiniones y las preferencias individuales, que cada vez son más liberales y cada vez cada vez exigen más como el respeto individual. Es decir, ahora una máxima muy importante en casi todas las sociedades occidentales, y México es parte integral, sobre todo la Ciudad de México, de esto, es que, bueno, tú tienes el derecho a decidir sobre tu vida lo que tú quieras, pero tienes que respetar lo que los otros hagan. Y esa sensación que no existía antes, pues ahora está en un nivel como mucho más generalizado, de tal forma que el pensar que pudiera haber una regresión hacia un orden otra vez más geopolítico, más estratégico y más cerrado, me parece que es muy poco probable, ¿no? Pero bueno, eso es un tema a debate. Ahorita estamos justamente en ese inter. Ha habido una regresión en los últimos 5 o 8 años, digamos, en el mundo, los valores Ahora, ha habido una regresión en el tema estrictamente político, pero lo que vemos en estas gráficas es que si bajamos a la superficie, a las historias individuales, la realidad es que este proceso de apertura no se ha detenido. Es un tema muy importante. Es decir, la gente sigue siendo más libre, la gente sigue viajando más, la gente sigue leyendo más, está más abierta a otras ideas, la gente se sigue casando más con extranjeros, es decir, todo lo que implica algún tipo de apertura, integración o interacción individual es un proceso que sigue adelante, aunque los políticos a veces en la superficie tengan una idea distinta. Y al final, claro, la pregunta es si esta inercia va a ser lo suficientemente grande para ya definir una tendencia definitiva. No lo sabemos, pero me parece que es muy probable, ¿no? Sí.
Pues muchas gracias, estoy atento a sus preguntas, les agradezco mucho por apoyo. Muchas gracias, maestro Vallejo, por este rico panorama de todos estos años, tanto histórico como económico, social. Y bueno, pues la idea es que haya una interacción con ustedes, así que adelante con sus preguntas. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Tardes. Hace tiempo tuve la curiosidad de hacer una gráfica de la mortalidad de los jóvenes en México, con datos de la Organización Mundial de la Salud para jóvenes de 19 a 21 años. Y luego de hacer las historias, convertirla en gráfica, la época de Felipe Calderón se convirtió casi en una recta, ¿sí? O sea, la matazón de jóvenes en una recta. Y luego, en aquella época se manejaba mucho, por supuesto, el tema de que la industria más importante de Estados Unidos es la armamentista. Y de hecho, se mencionaba que en los centros de investigación científica en Estados Unidos siempre hay un componente de estudios que tienen que ver con la gran industria o son financiados por la gran industria del armamento. No he vuelto a hacer el ejercicio, les platico, de retomar los índices de mortalidad de jóvenes en general, pero hay un capítulo de México, de 19 a 21 años de la Organización Mundial de la Salud, pero parece que se ha calmado bastante. Yo le quiero preguntar, por favor, en cuanto a todos los temas que usted contó, ¿no? La vecindad de México, con un país que tiene la industria armamentista, su industria quizá más importante, y lo que está pasando en el México de hoy, con la violencia hacia los jóvenes o no violencia hacia los jóvenes, y qué papel juega la legalización de las drogas en este contexto. No sé si... Sí, muchas gracias. Sí. O sea, mi opinión es que vimos una gráfica sobre la importancia de la industria militar en Estados Unidos. Sigue siendo, digamos, un gasto absoluto muy grande, increíblemente grande, pero me parece que hay que verlo para entender como su peso, como en términos relativos. Es solamente el 3% de la economía estadounidense, es decir, no es una economía militarizada. Claro, ese 3% es una cantidad increíblemente grande, pero es solo el 3% y ha ido declinando. ¿Qué pasa con las democracias y qué pasó, por ejemplo, con la guerra de Irak, por ejemplo? Pues que un poco la molestia de la ciudadanía en general es que pues, fue una guerra muy cara, ¿no? Hay dos elementos nuevos que a la democracia y a los ciudadanos estadounidenses y en general de todo el mundo no les gusta. Es decir, no voy a tirar mi dinero en armas que no sirven para nada, ¿no? Es un tema que es una conciencia que está cada día como más generalizada. La guerra hasta hace 60 años, hasta antes de esto, era un tema de honor, era un tema de prestigio internacional, ahora ya no lo es un tema más bien malo, es un tema que es muy difícil de justificar, es parte del cambio radical que ha tenido la cultura mundial en este sentido, y entonces lo que se gasta ahora es el 3%, y ahora sí, y aún así, como que cuando se debate en todos los países sobre este gasto, pues más bien es, oye, hay que empezar a recortar, y el gobierno tiene, por ejemplo, es una de las razones, entre otras, ahora que cumplen 50 años también además del Festival de Woodstock, también de la llegada del hombre a la luna. ¿Por qué ya no hemos llegado otra vez a la luna? Pues porque resulta que es un gasto un poco... En algún momento seguramente vamos a regresar, ¿no? Va a regresar el mundo, los países, la humanidad regresará a pisar la luna. ¿Por qué ya no ha regresado? Pues porque es un gasto excesivamente alto que casi no te reporta nada, y es un gasto, el gasto espacial es un gasto casi lo mismo que el gasto militar, ¿no? Está asociado, digamos, es desarrollo tecnológico para temas militares que se manifestó en una guerra, en una carrera armamentística y espacial con en Estados Unidos y la Unión Soviética, que ya desapareció. Entonces es un tema que no me parece que eso sea un tema como generalizado, más bien yo creo que hay un tema claramente a la baja. Sobre lo que tú comentas de la violencia en los jóvenes, pues ese es un tema crucial en México, donde ha habido
en los últimos, por lo menos desde el año 2006, un gran paso hacia atrás. Es un tema muy complicado, no me parece que sea, o sea, no encuentro fácil la solución. Claramente lo que está haciendo el gobierno no lo está mejorando, ¿no? Es al contrario, pero no me parece que sea, digamos, ahí es muy claro que sí hay un paso y hay un problema. Yo creo que es un tema muy coyuntural. México pues es un lugar de paso, el mercado de drogas más grande del mundo, tiene un sistema legal donde la impunidad es muy grave y quizá esa mezcla de cosas ha generado un sistema donde la violencia de la delincuencia organizada es muy amplia, ¿no? Y el último punto me parece muy interesante, el tema de la despenalización de las drogas. Hay un tema, y bueno, el enfoque que ha seguido México me parece que es muy significativo y es una muestra de esta evolución de la que les he platicado. ¿Por qué? Porque la despenalización que inició, todavía no está legalizada en general, pero sí inició ya un proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el asunto básicamente tiene que ver con una reforma que va totalmente en esta línea que se hizo en el año 2003 más o menos, sobre el cual en la Constitución de México el artículo número 1 ahora es el tema de la prevalencia de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos individuales y entonces la generalización de los derechos humanos es justamente la base legal del nuevo orden internacional al que me refiero, ¿no? Y entonces eso pasa por México y tiene un impacto puntual muy interesante, que la Suprema Corte falló que aunque el consumir marihuana puede eventualmente tener un efecto negativo a la salud, es un asunto individual. Ese es el tema importante. O sea, no es un asunto colectivo. Digamos, lo que estamos hablando es de que no es un asunto de política pública. Un poco lo que vemos ahora y es un tema que seguiremos debatiendo en todo el seminario, es como el fin de la política. ¿Por qué el fin de la política? Porque es la emersión de las decisiones individuales, que no dependen de que se pongan de acuerdo. Si tú solamente garantizas un marco de derecho donde las personas individuales toman decisiones. Es decir, no es una ley no es una disposición de ley que obligue a todo el mundo a consumir marihuana. Simplemente es, si tú quieres, el Estado no es nadie. O sea, es un tema histórico muy interesante porque el Estado no tiene autoridad moral para decirte si tú la puedes consumir o no. Ese es un tema que no opera en Ámsterdam, no opera en países más avanzados, sino ya opera en México, ¿no? O sea, es un tema, es decir, es parte, si quieres, es un pedacito de esta revolución de los derechos individuales que inició desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, mi pregunta es más que nada acerca de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente la tecnología avanzó a pasos agigantados, o sea, agigantados, que no lo hizo ni la Revolución Industrial ni desde el año cero hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, tecnológica, militar y tecnología en general. ¿A qué crees tú que eso...? Fíjate, allí hay un tema interesante, es cierto, lo que ha pasado es que, o sea, a ver, la ciencia como tal realmente empieza a desarrollarse, el método científico es del siglo XVI, ¿no? O sea, no es tan nuevo, y a partir de ese momento empieza a haber una bola de desarrollos, digamos, en la ciencia y en la aplicación de la ciencia, que es la ingeniería, muy importantes. Pero ahí hay un tema que me parece central, es en los primeros años que van, digamos, del transcurso de toda la modernidad, crecimiento o desarrollo que lo vemos, por ejemplo, en figuras como Galileo, Leonardo da Vinci, no sé, básicamente, están exclusivamente definidos para el tema militar. Ese es el asunto, como toda la humanidad, es básicamente militar. O sea, es increíble de que habiendo ya un método científico, por ejemplo, no hablo de la generalización, pero digamos, la tasa de muertes de niños, por ejemplo, de mortalidad infantil, que tiene que ver básicamente con un tema de higiene y medidas de salud básicas, no se generalizan hasta ya muy avanzado el siglo XX, ¿no? Cuando ya se sabían, es decir, eran cosas que ya se sabían, es decir, el ser humano ya tenía, es decir, ya había desarrollado
bomba nuclear, ya había desarrollado un sistema computacional bastante avanzado, ya había, pero bueno, la aplicación era básicamente para el tema militar. Ahora lo que vemos es que aunque el tema militar sigue existiendo y en algunas áreas de la industria y del desarrollo tecnológico sigue siendo como el punto más avanzado y sigue siendo, es el que, digamos, que se sigue moviendo y es el que va como jalando a todos los demás, pero me parece que eso es cada vez menos, ¿no? Entonces, y claro, entonces eso que tú hablas del desarrollo tecnológico sigue, pero lo que vemos es que ahora está mucho más generalizado, ¿no? Sí. ¿Tú crees que después del 47 lo de Roswell tuvo algo que ver? Lo de De Roswell, la caída de los naves espaciales que tuvieron contacto extraterrestre en 1947. Eso no lo sabía, ¿eh? 1947, ¿no? O sea, tuvo algo que ver. Y de hecho, la Alemania nazi tuvo contacto primero con este tipo de seres. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya tienen proyectos los nazis con naves de alguna manera tecnológicamente muy avanzadas. ¿Crees que tiene que ver algo de eso? La verdad es que no conocía ese hecho. Lo que sí es que te puedo decir es que si lo tenían los nazis era un tema totalmente militarizado, era un poco como la estructura, ¿no? O sea, el tema, o sea, es más, la ingeniería, que es la aplicación finalmente de la ciencia, cosas prácticas, era militar. Por eso es que cuando surgen los primeros ingenieros que ya no son militares, pues ahora se llama ingeniería civil, ¿no? Es lo raro. O sea, antes, porque la ingeniería como tal es militar, ¿no? Y todos es decir, el desarrollo de los aviones empezaron básicamente pues, para tirar bombas, en general, todos los barcos, era un tema donde era muy importante el asunto militar. Sigue siendo importante, pero ya estamos solamente a un nivel del 3%. México, por ejemplo, gasta menos del 1% en temas militares. O sea, vivimos ya en una sociedad crecientemente civil, donde incluso el concepto de la guerra es un concepto totalmente negativo, ¿no? Es un tema nuevo. O sea, si uno va a París, por ejemplo, o a las grandes ciudades imperiales, ¿no?, que fueron importantes en la época anterior, pues los lugares más emblemáticos son los Arcos del Triunfo, y casi todos los monumentos que hay, pues son monumentos a la guerra, van de una esquina a otra y puro balazo y puro guamazo, o sea, eso es un tema, y es un poco lo que se celebra a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que tiene que ver con la guerra es algo malo, ¿no? Es algo que no, es decir, que no, nuestra cultura lo ve mal ahora. Es como la primera vez, si uno ve los libros de texto, hablamos de Alejandro Magno, Cuauhtémoc mismo, pues es un gran emperador, y en realidad, si los evaluáramos con criterios actuales, pues serían violadores a derechos humanos como Milosevic o como Bush ahora que tiró unas bombas y con toda razón, ¿no? En Irak, pues bueno, empieza un escándalo mundial y bueno, porque estamos hablando de muertos que no rebasan a 15 o 20, ¿no? Pero aún así es un escándalo. Qué bueno, ¿no? Pero habla de que estamos ya en otra era totalmente distinta con respecto al tema, a la relación entre lo militar y lo civil, ¿no? Sí. No, pues realmente ha sido una conferencia muy rica, muy completa, de largo aliento. Creo que es muy provocador este seminario. Qué bueno que plantea Sergio un panorama de largo aliento que provoca mucho y que justamente el debate que hemos mantenido durante muchos años, pues esta semana va a ser parte intensa de cuestionar a partir del pretexto de los 80 años de la Segunda Guerra en qué momento histórico estamos, ¿no? Creo que tu conferencia realmente da muchos elementos, aunque, insisto, tenemos muchas coincidencias con el maestro Vallejos, pero también muchas diferencias. La lectura histórica que haces con muchos cuadros estadísticos muy apasionantes, sí, efectivamente, sí podremos validar esa tendencia a que el mundo efectivamente se quiere desplazar hacia un mundo en donde efectivamente el hombre en la calle, la fanfarria del hombre común, los derechos humanos, los derechos de los animales y un reclamo contra el medio ambiente, lo vimos este fin de semana en muchas capitales del mundo. Efectivamente, esa tendencia sí se demuestra. Efectivamente, sí queremos un mundo más donde tenga ahora sí que los diógenes del mundo, los hombres de la calle, los hombres que están los últimos de la pirámide. Ojalá
Ojalá pudiera yo compartir a fondo ese optimismo, pero desafortunadamente yo tengo otra lectura. Y mi lectura es de que nosotros nos movemos en un mundo donde el paradigma atómico está presente, donde la National Rifle Association está presente, donde la geopolítica se sigue manejando entre estados nacionales, no entre sociedades ni individuos. El problema es de que sí estamos en un atolladero ante el problema de que efectivamente el asunto, por ejemplo, de los drones, ¿no? Que cambia la cultura militar, efectivamente, porque los estados nacionales ya se dieron cuenta que no cualquiera ya está dispuesto a ir a morir por una abstracción, que coincide precisamente con la proliferación de los drones. Esta guerra, este enfrentamiento último que acabamos de ver en las 2 últimas semanas, en donde el problema de Netanyahu, el problema de Irán, el problema del asesino Bin Salman que está dirigiendo Arabia Saudita, bueno, ahí hay un tema en el que definitivamente, desafortunadamente, no podemos afirmar que ya estemos de plano en el otro paradigma que está planteando. Más bien creo que podemos leer la historia como precisamente este flujo, este juego entre los violentos, los militares, los trabajadores, la sociedad en su conjunto, y los sabios. Por ejemplo, no coincido contigo en que Galileo y Leonardo signifiquen un enfoque estrictamente militar, no, yo creo que ellos abrieron la etapa cognitiva. Es decir, estamos viviendo un momento en el que pareciera que sí, el conocimiento y los derechos individuales sí son la esencia, pero sin embargo, el peso del paradigma anterior está con mucha fuerza. Sigue determinando nuestra historia. O sea, no podemos borrar las categorías y los conceptos como el juego imperial que los Estados Unidos está haciendo frente al contexto mundial y frente al problema de las monedas, frente al problema de la geopolítica y frente al problema de las grandes regiones donde China e India se presentan precisamente con Rusia como una alternativa monetaria al dólar. De tal manera que la tentación militar y la tentación de la guerra, aunque el paradigma atómico lo prohíba y lo frene, sigue siendo un tema que nos pesa en nuestra impotencia como individuos de que quisiéramos cambiar el mundo y no lo podemos cambiar ni con las marchas, con los cambios climáticos. Es decir, lo que quiero decir nada más en síntesis, creo que organizar un evento como el que el maestro Vallejo está organizando es muy oportuno para reflexionar del momento histórico en el que nos encontramos a la luz de lo que significaría la capacidad que tenemos como individuos y como colectividad para enfrentar las grandes adversidades del mundo nos presenta. Entonces, bueno, creo que es una buena semana, es un buen momento para reflexionar estas cosas y ojalá que asistan todos todas las semanas. Gracias. Muchas gracias. Tengo un comentario, digo, ese es un poco el debate que José Luis que hemos tenido muchas veces y bueno, pues ese es el sentido del seminario, a ver si estamos, un poco mi punto es que se dice como con mucha facilidad que ya estamos de regreso a los años 30 y yo creo que eso no está tan claro, o sea, no, aún no, hay un riesgo, sí, pero como que ya estamos a punto de que, que ya otra vez lleguen los nazis y lleguen no sé quién y llegue todo la ley, que Trump se parece a Hitler y pues ya así como que ya vámonos ya, y que México va a ser como Venezuela y que no, o sea, no está tan fácil, o sea, no, hay una tendencia, hay un riesgo, hay un problemita, sí, o sea, y por eso es que este seminario puede ser útil. Aquí hay una frase de Huxley sobre el tema, pues hace falta que los nacionalistas, los totalitarios son muy activos en el odio y en la generación de poder político, los demócratas pues tenemos que ser activos también, ¿no? Entonces, como demostrarles que no está tan fácil ese cambio. Ahora, yo creo que el tema que tú llamas, bueno, un dato nada más que lo vamos a reflexionar, justamente va a ser en la última sesión de este curso. Tú hablas, por ejemplo, el tema del dólar. Resulta, fíjate, ese es un ejemplo importante, el peso, resulta que el contrapeso más importante que está surgiendo, bueno, el dólar como una moneda de referencia que fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial a partir de los acuerdos de Bretton Woods para dar este giro en las relaciones internacionales y para darle una solidez, digamos, a la arquitectura financiera para que el comercio se pudiera desarrollar, donde el dólar era una moneda de cambio internacional. Finalmente es una moneda que es respaldada por un Estado-nación. Y bueno, ha entrado, no es la primera vez que está como en crisis. La crisis más importante pues, fue la de Nixon en el año 73, que es cuando
quita el 71, ¿no? El patrón oro, entonces ahí hay un... Y bueno, y la libró bastante bien y el dólar sigue siendo una moneda de referencia, pero fíjate, un poco un signo de las cosas, como de los tiempos, de qué está pasando. Resulta que, claro, hay el interés geopolítico de China y la India y de la Unión Europea y de algunos otros países de buscar como un reemplazo, supuesto, sobre la base, me parece un poco equivocada, de que eso le ha dado una influencia a Estados Unidos. Y resulta que la verdadera, el contrapeso que además ya se está empezando a sentir y donde los bancos centrales de todo el mundo están preocupadísimos, no es China o la India, es Facebook, ¿no? Resulta que ahora, y es un poco un signo de cómo están pasando las cosas, resulta que ahora Facebook está por sacar su moneda, la libra, y sí es un tema de temor en todos los bancos centrales. Es un tema, o sea, es un país, si Facebook fuera un país, es un país de 2.000 millones de personas, y el problema, o sea, es un tema transnacional que además viene de una empresa estadounidense que además va a seguir adelante. O sea, no creo que lo puedan parar. Pero no es que 2.000 millones de seres humanos en Facebook tengan una cuenta bancaria con Facebook. Pero hoy no, pero vamos a ver en 5 o 10 años qué pasa. O sea, lo que me parece interesante es que ayer, es decir, que es un poco ese signo, uno pensaría, seguimos dentro de la órbita de lo geopolítico. Antes fue Reino Unido, fue sustituido por Estados Unidos y ahora será sustituido por China. Me parece que ahora las cosas ya son distintas. Ahora China, el juego geopolítico existe y existirá mientras existan los estados-nación, pero me parece que tiene cada vez menos peso. Es un poco el debate, ¿no? Que me parece que es muy interesante. Ay, bueno, ¿qué tal? Bueno, ante todo, agradecer a los organizadores del evento y al profesor Vallejo por la presentación. Yo quiero referirme a dos aspectos, ¿no?, tocados en la conferencia: el propio pacto Molotov-Ribbentrop y después al desarrollo de posguerra de Alemania y de Japón. Bueno, el pacto Molotov-Ribbentrop es uno de los aspectos en la historia donde, si no andas muy fino en el análisis, pierdes con cualquier valoración, o incluso puede ser valorado como neofascista o como neoestalinista según tu enfoque. Es mejor plantearse cuáles son las razones por las que se llega a ese pacto. Un pacto, digamos, si lo fuera a calificar, es deslizable, ¿no? Un pacto que cualquiera en la humanidad rechazaría por las implicaciones que tiene. Pero ¿cuáles eran las razones? Bueno, hay que ir a antecedentes, a la Guerra Civil Española y al Pacto de Múnich. ¿Qué analizaron las dos partes? Tanto Hitler, el gobierno fascista, como el gobierno soviético, encabezado por Stalin. Bueno, de la primera, la política de no intervención que plantearon las potencias occidentales fue violada por la Alemania nazi, por la Italia fascista y por el Portugal fascista, que casi siempre se olvida, pero que también mandó tropas a pelear del lado del bando nacional. Me temen, pensaba Hitler, con toda razón. Y los soviéticos, que ayudan al bando republicano, también pensaban de forma similar. Las democracias occidentales, en particular Francia y Gran Bretaña, le temen a la Alemania nazi. Hay que ver qué se hace ante este temor, porque no van, sobre todo después de la situación del Pacto de Múnich, donde las potencias occidentales entregan a Alemania el desmembramiento de Checoslovaquia, pues Alemania vuelve a razonar, me teme, donde había un anterior punto de valoración de que las potencias occidentales temían a la Alemania rearmada y al reinicio de una guerra, que está en la ocupación de Renania, donde no hubo resistencia. Se ha podido comprobar por numerosos documentos que si hubiera habido resistencia
por parte de Francia y de Gran Bretaña como aliado a la reocupación o la ocupación de Renania, depende como desde el punto de vista que se mire, pues el gobierno alemán hubiera retrocedido en su expansión en esa dirección. Entonces, para las dos partes estaba claro que había una posición débil de las potencias occidentales. ¿Qué buscaba con el pacto Stalin? Bueno, una seguridad. Estos gobiernos están temerosos del rearme alemán y de las iniciativas expansionistas nazis. Entregaron a Checoslovaquia. El gobierno de Polonia, algo de lo que no se habla nunca, no permitió el paso de tropas soviéticas. El gobierno de Stalin le hizo la propuesta al gobierno de Checoslovaquia para ayudarlo en su defensa, y bueno, la que sería víctima del pacto Molotov-Ribbentrop tiene su parte de culpa en esta situación en general. Y después, que tampoco se habla mucho de esto, ocupó un pedazo de Checoslovaquia junto con Hungría. Entonces, es la situación, el contexto en que se da este tremendo pacto. Y bueno, los polacos actuaron así porque con razón temían a la Alemania nazi, pero también temían a la élite gobernante en Polonia, la aristocracia, los militares, la élite militar polaca, con razón también temían a los soviéticos. Entonces, sobre el crecimiento de Alemania y de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, hay que ver la habilidad que tuvo un gobierno que, por cierto, es muy poco reconocido, el presidente Truman, porque se piensa el lanzamiento de las bombas nucleares y la aplicación de una política de ir desmantelando el buen vecino que practicó con América Latina, que es un gobierno torpe, inepto, no, todo lo contrario. Logró con el plan Marshall no un estado tapón, una zona tapón a la expansión del comunismo en Europa, donde había posibilidades incluso de que en Italia y en Francia, por la fuerza de los partidos comunistas, sobre todo el que vive en la etapa de la resistencia antifascista, pudieran llegar al gobierno. Y una condicionante del plan de ayuda, del plan Marshall, fue precisamente que no podían llegar los comunistas al poder. Entonces, por supuesto que hubo un gran desarrollo porque era de interés de esta administración estadounidense. Y en el caso de Japón, también muy similar. Había posibilidades de que el Partido Comunista Chino triunfara en la guerra civil y hacía falta otro aliado importante en Asia. ¿Quién podía ser? Japón. Después de derrotado, fue muy hábil por parte del gobierno de Truman mantener la política del emperador como elemento unificador y al mismo tiempo contrarrestar el poder económico de los señores feudales, de los militaristas japoneses. ¿Cómo? Eliminando a los señores feudales. Entonces, fue muy pragmático el gobierno de Truman porque impulsó reforma agraria, por llamarlo de alguna forma, al reparto de la tierra en Japón, cuando era una política muy mal vista en América Latina y determinados gobiernos en América Latina cayeron posteriormente por aplicar reformas agrarias. Entonces, por supuesto, con el importante apoyo económico y la voluntad política del gobierno de Estados Unidos, hubo ese, no es tan misterioso, hubo ese importante crecimiento de Alemania y de Japón. Muchas gracias. Sí, o sea, como un comentario, y bueno, coincido contigo sobre el tema como del oportunismo que hubo, o la visión también geopolítica que existe en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall. Pero me parece que sí hay un asunto como profundamente distinto, ¿no? O sea, el acuerdo de Múnich me parece que es
que claro, los comunistas, claro, que quedaron muy mal parados después del pacto Ribbentrop-Molotov, y entonces decían, no, pues que las potencias occidentales hicieron lo mismo, ¿no? Y si Estados Unidos logró un crecimiento económico en Europa occidental, incluso en países que perdieron la guerra, o en Asia, pues fue porque le convenía. Pues sí, ambas cosas tienen algo de sentido, pero en el fondo sí hay una enorme diferencia, es decir, en los pactos de Múnich, en los acuerdos de Múnich, tanto el Reino Unido como Francia no obtuvieron ninguna ventaja territorial como tal, ¿no? Es decir, era claramente una política como de contención. Incluso lo que se celebró de los pactos de Múnich es logramos la paz, ¿no? Equivocadamente, pero se logró la paz porque contuvimos a Hitler, ya Hitler está muy contento, ya nos prometió que aquí ya le para y ya muere, ¿no? O sea, ahí acabó el problema. Creo que los pactos Ribbentrop-Molotov son esencialmente distintos. Existe ese elemento, claro, de contención, pero aquí sí hay una división, yo les diría como estratégica de territorios. Es decir, la Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión nazi a Polonia, pero también con la invasión soviética. ¿Y qué pasa? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética sí adquiere nuevos territorios. Las democracias occidentales no, más bien los perdieron. Por ejemplo, el Imperio Británico perdió sus colonias. A Francia le costó mucho trabajo entender que también había perdido Indochina y que iba a empezar a perder todos los demás. Pero me parece interesante, hasta donde yo sé, no sé si aquí algún historiador sabe, que Estados Unidos, que es el gran triunfador en ese sentido de la Guerra Mundial, no ganó ni un centímetro cuadrado de territorio adicional, ni un centímetro. O sea, hay algo esencialmente distinto. O sea, no es lo mismo. Es decir, estos pactos me parece que sí tienen una connotación que se hacen entre dos países, que además sí me parece una coincidencia no casual, que ambos estén ubicados en esa órbita ultra colectivista, militarizada, que se llama socialismo, ¿no? Digamos, es un tema, o sea, el socialismo fue muy bueno, no para generar bienestar social, pero sí para el tema militar. O sea, para el tema militar, una sociedad centralizada, militarizada, organizada estratégicamente es muy buena para un sistema militar. Y entonces fue lo que hicieron en estos pactos, ¿no? Las democracias occidentales, con todos sus defectos, nunca llegaron tan lejos, ¿no? O sea, nunca llegaron tan lejos con Hitler, ¿no? Sí hay una diferencia de fondo, no es lo mismo, ¿no? Sí, pero... Si quieres, damos para acabar el debate contigo, sí. Yo no estaba comparando, estaba señalando el pacto de Múnich como antecedente. Sí, claro, es un antecedente, claro, importantísimo, claro, sí, cierto. Sí. Punto de vista. Y Estados Unidos no necesitaba adquirir colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial antes de la Segunda Guerra Mundial, casi todo un continente como neocolonia, antes que existiera el concepto de neocolonia. En esencia eran neocolonias o casos peor aún que una neocolonia, como el caso cubano, que ni era Estado Libre Asociado, era más neocolonia que una neocolonia. Y desde el punto de vista serio, el partido nazi se llamaba Nacional Socialista, pero no era socialista. Los socialistas en Alemania eran en este caso los socialdemócratas. O sea, Sí, es un tema de debate muy interesante, sí, claro. Pero bueno, si tenía el nombre, si había un concepto de planificación central importante, es cierto que había empresas, y el concepto de intervención de precios, o sea, sí había una especie de híbrido, digamos, que también poco tenía que ver con el mercado, o sea, había una intervención estatal y planificación directa, ¿no? Hay un tema, sí. Bueno, vamos a dar una pregunta más y Ya, cerramos sí. por ahora. Bueno, felicidades Sergio por tu exposición. Aquí el punto es el siguiente. Presentaste estadísticas muy interesantes que tuvieron como consecuencia la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, creo que es importante señalar cuál fue el beneficio a nuestro país como parte de la
geopolítica mundial de esa finalización de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, obviamente, un país en el que no tuvo intervención directa, siempre es un beneficio, claro que la guerra no fue aquí, y que tuvo beneficio en función de estar cerca de Estados Unidos y de tener ahí su relación. Un país en el que en los años posteriores al 44-45 era un país obviamente netamente agrícola con un crecimiento industrial. Sin embargo, viene un desarrollo estabilizador también como producto de la situación de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué instante México deja de percibir los beneficios de la Segunda Guerra Mundial y la causa de los mismos? Gracias por tu pregunta. Yo creo que lo que pasa con todos los países es que aunque no hayan participado como México directamente en el tema o en la guerra, pues México mandó unos avioncitos, se cayeron la mitad de ahí, pues creo que el único que regresó fue uno o dos, ¿no? Y ya hicieron héroes. Fue una intervención afortunadamente muy pequeña, pero bueno, el sistema mundo ya existía y entonces las reglas que operan a partir de ese momento sí impactan contundentemente lo que sucede en México, en todo el mundo. Yo siempre he dicho, bueno, y seguramente en alguna clase, es que México es seguramente el primer país que entró en el sistema mundo justamente porque fue el primer país que fue conquistado por España, ¿no? En el inicio de la modernidad. Entonces, a partir de ese momento, aunque no queramos, la historia nacional no es tal, realmente es una historia que está totalmente... Hay una parte que tiene que ver con estructuras internas, pero la mayor parte tiene que ver con la evolución mundial de las variables más importantes. Y entonces el asunto de la apertura que México ha tenido, pues México, igual ya lo hemos comentado, México exportaba en el año 1950 500 millones de dólares, ahora exporta alrededor de 400 mil millones de dólares. Eso solamente se debe justamente, o solo se lo podemos atribuir a un cambio del paradigma mundial, ¿no? Entonces México es un país abierto, es un país democrático, es un país con una clase media bastante cosmopolita y la aportación de México al mundo en todas esas ideas es importante. O sea, entonces, es decir, sí estamos mucho más integrados. Tenemos ahorita una etapa un poco difícil con el tema de Trump, pero me parece importante ver cómo esa tendencia que existe en todo el mundo, pero que también existe en México. Es decir, sí, esto ha afectado y las decisiones individuales y la conciencia de los derechos humanos, digamos, sobre todo en la clase media del país, me parece que es algo que está como muy generalizado y aquí lo vemos muy rápidamente desde el tema, pero bueno, México también tuvo tasas de crecimiento, las más importantes que ha habido en la historia, justamente no es casual, fueron mucho más altas las tasas del crecimiento del desarrollo estabilizador, cosa que tiene razón nuestro actual presidente, es el periodo de más desarrollo que hemos tenido. Son mucho más altas que, por ejemplo, con las del Porfiriato y mucho más, por ejemplo, que con las que se tuvieron en la época de la colonia, donde supuestamente había cierta estabilidad, progreso, en realidad las tasas que se han llegado ahora son mucho más altas, ¿no? Los niveles de desarrollo social, ya los vimos, de analfabetismo, de mortandad infantil, en general han tenido, en los años 80 hay un estancamiento, pero en general México es un país que se ha incorporado a esa órbita mundial de apertura y sí se ha beneficiado. Me parece que es un país que se ha beneficiado, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, sé que quedan muchas cosas en el tintero, pero este va a ser un ciclo de varias sesiones. Tenemos mañana la película The Wall que va a comentar precisamente el maestro Vallejos y habrá también, esperemos, un pequeño espacio de discusión. Y el miércoles tenemos a la doctora Kundalini Muñoz, que nos va a hablar de subjetividad y nuevas identidades, la Segunda Guerra Mundial y el papel de la mujer. Y la próxima semana seguiremos con esto, ya les iremos dando las temas, fechas. Vamos a dar constancia con el 80% de asistencia. Quien le interese la constancia, les pido por favor, no pusimos registro hoy afuera, lo haremos mañana, el pasado, pero si de una vez se quieren apuntar para ir tomando en cuenta sus nombres. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.